Gracias por continuar con nosotros. Romeo Lemus, @tecnovisión.com.sb. Ya estoy viendo, por supuesto, los correos esta mañana. Vamos a leerlos dentro de unos minutos. Antes, Hugo, fíjate que, entre otros aspectos, se habla de una revisión del sistema previsional, revalorización periódica de las pensiones y pensión de asistencia solidaria. Esta pensión de asistencia solidaria dice que iniciando el establecimiento legal de un fondo que garantice una pensión solidaria a quienes, siendo mayores y habiendo trabajado, carecen de condiciones para obtener una pensión. Muchas o varias de las medidas que propone el FMLN obviamente necesitan erogar fondos, ¿no? Necesitan sustento financiero. Eso es importante también preguntar. Bueno, como se ha criticado en varias ocasiones al FMLN, propone el FMLN, pero también tiene la obligación de decir cómo se puede financiar estos aspectos. A ver, hablemos un poco sobre este tema del sistema previsional y luego cuál es el sustento legal como para decir si tenemos plata para poder crear una pensión de asistencia solidaria. Bueno, voy a enfocarlo hablando primero de los recursos, porque mira, el problema también en la Asamblea Legislativa es que muchas veces se tiene el concepto del viejo papel que jugó la Asamblea Legislativa de oficina de trámites del Ejecutivo. Y de hecho el Partido Arena sigue viendo la Asamblea Legislativa de esa manera. Los únicos, o casi los únicos, que presentamos nuevas leyes en la Asamblea Legislativa somos nosotros. Pero también en la Asamblea Legislativa, se decide un factor sumamente importante para enviar señales de a qué le estás apostando. Y ese factor es el presupuesto general de la nación. Entonces, tú tienes que decidir cuando votas por el presupuesto si vas a apostarle a la burocracia o vas a apostarle al empleo, si vas a apostarle a la propaganda o vas a apostarle a las pensiones. Y entonces se requiere una reorientación del presupuesto con lo que ya se cuenta, pero también mayores ingresos presupuestarios con el tema del combate a la evasión y a la elusión fiscal. Entonces nosotros creemos que reorientando bien los recursos del presupuesto y generando más herramientas de combate a la evasión y a la elusión fiscal, se pueden generar suficientes recursos para desarrollar medidas no solo en relación a la generación de empleo, sino también medidas como la revalorización de las pensiones. El problema que tenemos con las pensiones en este momento es que realmente la cantidad que reciben los pensionados es una cantidad que no les ajusta, pero ni para lo más mínimo de sus necesidades vitales. Entonces nosotros planteamos que se tiene que hacer una revalorización periódica de las pensiones, de manera pues que esta gente que ha dedicado los mejores años de su vida a contribuir al desarrollo productivo del país tenga una pensión que le garantice una estabilidad, tenga una pensión que le garantice una calidad de vida suficiente como para no estar en el fin de mes o como para no estar con la angustia de si esos escasos recursos que se le dan van a alcanzar o no van a alcanzar. Entonces, aquí es la diferencia fundamental de enfoque sobre el papel de la Asamblea Legislativa. Nosotros vemos a una Asamblea Legislativa de verdad legislando, de verdad decidiendo hacia dónde enfocar los recursos del Estado, pero también a una Asamblea Legislativa monitoreando que el Estado esté cumpliendo las grandes políticas que se aprueban y esté cumpliendo la operativización de ciertas macropolíticas, de ciertas leyes que son decididas en la Asamblea Legislativa. No ser una oficina de trámites, sino una verdadera primer órgano del Estado. Y evidentemente que nos hemos enfocado más sobre el tema de el empleo y ahora de las pensiones, pero también hay una serie de leyes en el campo de la educación, en el campo de la salud, que nosotros hemos propuesto y que realmente han sido bloqueadas por Arena o ignoradas. Te pongo el ejemplo de la ley para garantizar la alfabetización de la población salvadoreña. Es increíble que en un país de alrededor de 6 millones de habitantes, más de 750.000 personas no sepan leer ni escribir. Entonces, ¿cómo vas a hacer competitivo el país? ¿Cómo vas a
darle mejores posibilidades de vida a esta gente, si hay que ubicarse. Es como cuando uno quiere leer un papel o algo en internet en chino y no sabes hablar chino, eso le pasa a la gente. Entonces, Arena ha bloqueado esta ley para garantizar la alfabetización, ha bloqueado la ley de acceso a los medicamentos, ha bloqueado la ley de protección a las personas migrantes y su núcleo familiar, que la hemos propuesto y la vamos a seguir proponiendo, y también evidentemente ha bloqueado esta propuesta del Fondo Solidario para los Adultos Mayores, que no solo tiene que ver con los adultos mayores que han culminado su trabajo y que han tenido una cobertura social, sino que tiene que ver también con aquellas personas que están, adultas mayores, que están totalmente desamparadas, totalmente desatendidas, y como un gesto de solidaridad del Estado, de la población salvadoreña, se tiene que buscar una alternativa para resolver su problema de subsistencia. Ok, Gerson, tenemos poco tiempo, pero yo no sé si tú quieres agregar un poco más sobre lo que está diciendo Hugo, pero a mí se me interesa mucho que hablemos sobre este capítulo especial que tú ya más o menos señalabas, la transparencia y combate a la corrupción y la participación de la población en este tema, ¿no? Donde hay, digamos, como 2 o 3 aspectos importantes: la promulgación de una ley de transparencia, la Contraloría General de la República, que se refiere más específicamente a la Corte de Cuentas, rescatar la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y desarrollar una Contraloría también ciudadana. Esto, ¿te parece que es de suma importancia? ¿Crees que a los ciudadanos les interesa mucho el tema este de la transparencia y el combate a la corrupción? Extremadamente importante. Recuérdate que los ciudadanos le dan al Estado su contribución, sus impuestos. El Estado recibe, ¿qué?, 3.600 millones o 3.500 millones de los impuestos de la gente. ¿No cree usted que es importante que haya una institucionalidad que vele, que asegure, que garantice que los funcionarios públicos, que el Estado va a hacer la mejor inversión, la más eficaz inversión de sus recursos? Justamente de eso se trata. Y lo que el FMLN plantea es un cambio para fortalecer, crear y fortalecer institucionalidad, crear instituciones para defender instituciones. Esa es la democracia. ¿Y qué estamos planteando en resumidas cuentas? Haciendo una síntesis del programa de Mauricio Funes y de la agenda legislativa. Primero, nosotros vamos a insistir en la necesidad de convertir la vieja Corte de Cuentas en una moderna Contraloría General de la República. Punto clave, despartidarizarla. Segundo, una nueva ley contra el enriquecimiento ilícito. Ya está en la Asamblea, ahí está durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué vienen estos señores ahora, por ejemplo, y nos dicen: hoy te lo firmo y mañana te lo cumplo? Señores, cumplan ahora, si ustedes están en el gobierno. Los intereses están muy altos, mañana los vamos a bajar. Hoy te lo firmo, dice, y mañana te lo cumplo. Es un abuso a la inteligencia de la gente, de sus propios correligionarios. Ustedes están en el gobierno, cúmplanlo ahora. Hoy creo desempleo y mañana te voy a crear 250 nuevos empleos. Créenlos ahora. Ustedes están en el gobierno, tienen 20 años. Por favor, no abusen de la inteligencia de la gente. Tercera medida, rescatar la sección de probidad. ¿Tú te recuerdas que esa fue cercenada por influencia del partido de gobierno, que tiene un control mayoritario en la Corte Suprema, lamentablemente, y para proteger a 13 funcionarios del anterior gobierno, donde estaba también el candidato del empleo, para proteger a 13 de los suyos, amarraron a la sección de probidad? Esa es una afrenta al país. ¿Y cómo queremos nosotros que el sistema de justicia tenga prestigio internacional? Rescatar la sección de probidad, que es la que tiene que contarle las costillas a las cuentas de nosotros, los funcionarios públicos. Eso es lo que han hecho, proteger y darle impunidad a algunos funcionarios públicos. Cuarta medida, miren, hay que fortalecer la división anticorrupción en la Fiscalía General de la República. Ahí hay una cosa que antes se llamaba la sección contra delitos de cuello blanco. Hoy es una sección anticorrupción. Bueno,
hay que fortalecerla y si es necesario hay que limpiarla porque parece que no andan muy bien las cosas por allí. Pero esa sección es clave. Quinto, una ley de acceso público a la información pública. Es una ley de transparencia que tienen todas las democracias del mundo. Si todas las democracias del mundo tienen una ley de acceso público a la información pública, ¿por qué Arena está bloqueando esto? Fusades ha hecho una propuesta y el grupo parlamentario del FMLN ha hecho esta propuesta